grabar, tiki, tiki. Entonces, ¿qué vamos a usar para programar este TP, el TP número 3? Porque nosotros tuvimos 2 nada más. Vamos a usar un programa que se llama Replit. Este programa que se llama Replit, no hay que descargarlo, es un programa que se usa online, ¿no? Que sirve para programación web, lo estuve investigando un poquito, tiene cosas bastante copadas, y como para hacer la introducción a esto nos va a servir. Así que ponen Replit. Creo que lo habíamos usado eso el cuatrimestre pasado, ¿no? No tengo ni idea, porque no cursaron conmigo. No, creo que no. No. Creo que no. Vale. Por ahí lo usaste para otra cosa. Bueno, entonces ponen Replit, ustedes ya lo pueden ir haciendo, vienen acá Replit de Collaborate Browser, y tienen que crearse una cuenta, ¿no? Es lo único que les pide, es totalmente gratuito. Yo ya estoy logueado porque estoy con mi cuenta de Gmail, así que bueno, después créense una cuenta. Y vamos a usar acá dentro de templates, o sea, como plantillas predeterminadas, hay un montón de cosas, ¿no? Tenemos C++, C, Python, Java, bueno, hay un montón. La verdad que está bastante bueno, hay que investigarlo más, la verdad que yo no lo usaba. Pero como para arrancar a programar está bueno, para no meterse directamente a hacer programación web en el Visual, porque en el Visual es más, es otro cantar, ¿no? Que después lo vamos a tener que hacer también, ¿sí? Dentro de un par de clases. Pero para arrancar está más bueno. Y tiene como un template que mezcla HTML, CSS y JavaScript, ¿no? JS. Entonces, ustedes acá, repito, en la solapa de templates, van a este, que es HTML, CSS y JavaScript, y les va a mostrar esto, ¿no? Esta pantalla que tengo acá. ¿Están entrando o me están viendo? Usamos uno que se llama Reps, que es parecido, me parece, pero bueno, no sé si tenía lo de los templates y eso. Buenísimo. Era por si no podíamos bajar el Visual Studio, podíamos usarlo para hacer ahí cosas de consola. Buenísimo, genial. Bueno, esto tiene para hacer todas aplicaciones web, ¿no? Entonces está bastante interesante. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, vienen acá dice Show Files, ¿no? O sea, tienen acá para ver los archivos. Automáticamente, por defecto, cuando ustedes ponen este template, les crea un archivo index.html, un archivo script.js, que es JavaScript, un archivo styles, que es .css, que es un archivo CSS, y les crea el web config, ¿no? El web config, por ahora no vamos a meter porque ya sería demasiado, pero fíjense que ustedes tienen por defecto el mundo HTML, JS y CSS. Ese es el mundo web, ¿no? Esto es muchísimo de lo que se utiliza. Ahora vamos a ver una introducción un poquito teórica, práctica, sobre qué es esto, ¿no? O sea, por qué se usa HTML, JavaScript, CSS. Entonces, si ustedes... Perdón, profe. Sí, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Vos? Todo bien. Esto aparece solamente si entras a Replit, ya te aparecen los archivos para HTML, JavaScript y CSS. Perdón, pero recién entro. Sí, estamos en templates. Acá en templates tengo muchos templates, o sea, tengo muchas plantillas. Vamos a escoger esta que nos sirve para el día de hoy, que es HTML, CSS, JavaScript. Bien, ahí ya te tira para poder... Primero te tenés que loguear. Perfecto. Sí, me parece que primero te pide el login, porque lo que vos vayas haciendo te lo va a ir mostrando. Bien, bueno, este programa no tiene nada de dificultad para usar, ¿no? O sea, es bastante intuitivo y sencillo. Acá tengo los archivos, y acá lo que vamos a hacer, esto es una plantilla que no se puede editar, ¿no? Para poder editarla vamos a venir acá, donde dice Fork Template, y ahora sí, esta es la interfaz donde nosotros podemos tirar código, ¿no? Donde podemos trabajar. ¿Está bien? Bueno, si llegaron todos ahí, les voy a explicar básicamente cómo trabaja esta interfaz. Básicamente tampoco, porque como les dije, yo tampoco usaba esto, pero me pareció piola, estaba en el TP, que les decía usar este programa, y entonces me puse a investigarlo, y dije, bueno, está bastante piola como para usarlo. Porque bueno, viene ya esto predefinido, está bastante interesante. Entonces tenemos index, JavaScript y el styles. Si yo le pongo run,
me va a correr el programa. Fíjense que lo único que tiene el programa es un Hello World, ¿no? Un Hola Mundo, que lo voy a cambiar, lo voy a poner en español. Está dentro del body del HTML, que ahora voy a pasar a explicar, ¿no? Entonces pongo room y me corre. Y si yo aprieto acá, en las flechitas que dicen que si yo me paro, tiene la leyenda de Opening a New Tab, lo veo en grande, ¿no? O sea, lo veo en una página web completa, ¿no? Entonces, esto sería como un previsualizador, y esto sería como un previsualizador, y esto sería como para verlo completo. Y acá abajo tengo como una consola que me va indicando, por ejemplo, si yo le doy play y tira error, lo veo acá en la consola. ¿Ok? Estos lenguajes de programación, el HTML, el CSS y el JavaScript, son a prueba de todo, ¿no? O sea, uno puede poner cualquier cosa y correr, corre. Te va a hacer cualquier cosa, pero correr te corre. O sea, no son como en el visual, que uno, si tiene, o sea, si uno pone algún error, ya directamente no compila, ¿no? Vieron que les pone, desea compilar alguna versión anterior porque esta tiene errores. Bueno, HTML, CSS y demás, si uno pone errores, o sea, no va a hacer lo que yo quiera, realmente, pero va a compilar igual, y pasa, ¿no? O sea, son distintos las validaciones, ¿no? Que se hacen. Bueno, vamos a arrancar. Bienvenidos a los que se van sumando. Vamos a arrancar con esta presentación. Bueno, la idea es contarles un poquito qué es esto del mundo del HTML, del CSS y del JavaScript. Y en realidad todo surge del HTML, en realidad, ¿no? O sea, eso es lo primero. Para que ustedes se den una idea, el HTML va a ser... A ver si tengo acá... no, todavía no tengo la cosita que quería. Bueno, el HTML va a ser como el contenido. El CSS va a ser el estilo del contenido. Y el JavaScript nos va a dar la funcionalidad a la página web, ¿no? Entonces, el HTML uno le va a poner el contenido, en el CSS uno le va a poner el estilo que quiere, el color, todo, ¿no? Los márgenes, la letra, el tipo de texto, cómo están las imágenes, el ancho, el largo, bueno, todo lo va a diseñar en el CSS. Y por último, los JavaScript que vamos a ir, ahí vamos a poner embebidos en el HTML o en un JavaScript aparte, bueno, eso nos van a indicar un poquito la funcionalidad de lo que es nuestra página, ¿no? Entonces, qué elementos de HTML vamos a ver? Bueno, vamos a ver todos, ¿no? Vamos a ver los tipos, los atributos, las estructuras, los contenedores, las tablas, los hipervínculos, las imágenes y los formularios. Esos son todos los que yo le puedo poner adentro de un HTML. El HTML es duro para verlo, o sea, para programarlo, pero es bastante sencillo de entender, ¿no? O sea, es un lenguaje bastante sencillo de comprender, porque en realidad lo único que está haciendo es organizar la información que va dentro de la página, y no mucho más que eso, ¿no? Entonces no van a tener problemas con eso, es simplemente agarrarle una vueltita a la sintaxis, igual el editor mismo del Replit o de cualquier programa que ustedes utilizan nos va a ayudar un poquito a cerrar las sentencias y demás. Después vamos a ver los estilos. A ver, la parte de estilos y de CSS, vamos a ver un poco, pero al fin y al cabo, esto de los estilos es más para un diseñador gráfico, ¿no? No para alguien de sistemas. Yo dudo que, bueno, a veces en las empresas los de sistemas hacen todo porque hay poca gente en sistemas, ¿no? O no hay un diseñador gráfico que me haga los CSS. Pero en realidad la parte del diseño no es tanto para nosotros, ¿no? Ahí hay que tener otros conocimientos de diseño en realidad, ¿no? O sea, de combinación de colores, cosas que por ahí ya no tienen que ver con nosotros, o por lo menos conmigo seguro que no, por ahí con alguno de ustedes sí, pero bueno, está más orientado a otra carrera que no es la de sistema. Y bueno, después el JavaScript, que es la funcionalidad, ¿no? Que hoy se utiliza un montón. Bueno, vamos acá un poquito. ¿Qué es HTML? Es Hypertext Markup Language, ¿no? Es un lenguaje de marcado de hipertexto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el hipertext es texto ordinario al que se le incorporan funcionalidades adicionales, como formato, imágenes, multimedia y enlaces a otro documento, ¿no? O sea, es como si tuviera todo un texto plano, escrito en un bloc de notas,
Y bueno, a eso le vamos a dar formato, le vamos a poner imágenes, le podemos poner archivos multimedia, le podemos poner referencias, o sea, enlaces a otro documento, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y el markup dice que es el proceso de formar el texto ordinario e incorporarle símbolos adicionales. Cada uno de estos símbolos identifica un comando que le indica al navegador cómo mostrar ese texto. Bueno, vamos a poner entonces cómo darle ese formato a los textos. Bueno, un poco de historia de HTML, después la leen al que le interesa, y esto después se los copio, pero no vamos a detenernos en eso. Bueno, más de historia, y vamos a esto que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, una página web, lo que es la estructura y el contenido, se lo vamos a dar en HTML. Lo que es la apariencia, el formato, se lo vamos a dar en el CSS, y lo que es el comportamiento, se lo vamos a dar en el JavaScript, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, el texto, las imágenes, los enlaces, los párrafos, los encabezados, la lista, las tablas, todo eso lo vamos a armar en nuestra estructura HTML, ¿no? Como en el esqueleto. A ese esqueleto le vamos a dar forma, color, fondos, tipografía, tamaño, alineación, bordes. Bueno, todo eso se lo vamos a dar con el CSS. Y por último, con el JavaScript le vamos a dar efectos, validaciones, vamos a automatizar la página, vamos a escribir funciones, como si estuviéramos en la teoría de objetos. Bueno, todo eso lo vamos a hacer con el JavaScript. Esto es el comienzo de la programación web, ¿no? Nosotros, para el trabajo número 3, lo que vamos a hacer es hacer esa página que está ahí de YouTube, algo así, ¿no? Vamos a maquetarlo, vamos a ponerle apariencia con el CSS, y por último vamos a insertar por lo menos algún botón en JavaScript para que me haga algo, me tire un mensaje por lo menos, llamando a una función de JavaScript. La idea es que después, dentro de un par de clases, las últimas dos, esto lo vamos a llevar al Visual, ¿no? Y en el Visual obviamente lo puedo conectar con código detrás de esto, que puede estar en C# o en Visual Basic, ¿no? Entonces ahí se empieza a conectar absolutamente todo, y además puedo conectar eso a la base de datos, y ahí se conecta toda la materia, ¿no? La página web, código en C# o Visual Basic, y por último, la base de datos, donde se va a guardar la información, ¿no? Y ahí tenemos el círculo completo de nuestra materia de programación visual. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí, perdón. Un ejemplo de lo que se podría hacer en C# para la web. Todo. O sea, desde el HTML. el HTML lo vamos a hacer en un punto HTML, ¿no? Claro. Y eso, y el diseño en un punto CSS y demás. Pero, por ejemplo, no sé, en el HTML uno puede hacer un formulario, ¿no? Para que el usuario ingrese algo. Entonces, cuando aprieta el botón ingresar los datos, eso va a un archivo por detrás. Ese archivo por detrás, que me va a guardar la información, por ejemplo, en la base de datos, va a estar en C# o en Visual Basic. O sea, vamos a usar clases y vamos a usar métodos, funciones, dentro de nuestro Visual Studio, o en C# o en VB. Ah, ok. Ya lo vamos a hacer. Tengan paciencia que en un mes salen haciendo eso. O eso espero. Por lo menos para dar el final tienen que salir haciendo eso. Bueno, los elementos son los componentes fundamentales del HTML, ¿no? Y cuentan con dos propiedades que son el atributo y el contenido. Por ejemplo, un elemento es esto que está acá. P class igual, entre comillas, texto, todo entre signos mayor y menor, curso HTML SEMA, y el cierre de la etiqueta. Fíjense que prácticamente la mayoría va a tener esto, ¿no? Va a tener una etiqueta de comienzo, que en este caso es P, va a tener un atributo, que en este caso es class, puede tener muchos atributos, ¿no? Y todos los atributos van antes de que se cierre el primer signo, ¿no? El primer signo mayor. ¿Qué sería como un console writeline? ¿Algo parecido? Sí, esto en realidad vos ponete a pensar que es algo quieto, ¿no? Sí. O sea que es algo que va a estar ahí en la página web, algo estático, no un console writeline que se va a ir ejecutando. Una página web, imagínatela como algo chato y quieto. Sí, que ya está prediseñada. Exactamente. Entonces, por ejemplo, P-class texto es, bueno, es un P, es la etiqueta de párrafo. Class, bueno, es una clase, después vamos a ver para qué sirven las clases.
porque en realidad, bueno, esto se le pone porque nosotros vamos a después en CSS diseñar la clase texto para que curso HTML SEMA, que es el contenido de este elemento, quede en el formato que yo le voy a indicar. Por ejemplo, en negrita, en cursiva, subrayado, no sé, en letra Arial o lo que sea. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Me alegro. Bueno, seguimos entonces. Si se entiende, seguimos. Bueno, los atributos de un elemento son pares de nombres y valores separados por un signo igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son atributos, en este caso, de la etiqueta se llama spam. La etiqueta que se llama spam tiene de atributo un ID, que sería como un identificador de la etiqueta, como por ejemplo cuando le poníamos nombre a los textbox y a todo eso, bueno, esto es algo similar. Tiene un style, que en este caso es color, red. Fíjense que tiene como una sintaxis bastante particular, ¿no? Yo el style se lo puedo dar acá o se lo puedo dar en el CSS. Es hoy en día muy normal que acá no se lo dé, ¿no? Se lo dé en el CSS. Esto es como que algo que quedó ya obsoleto y como que no se usa, ¿no? Porque imagínense que si yo tengo 10 spam iguales, a cada uno le tengo que dar lo mismo, el mismo formato. Entonces, si yo lo hago en el CSS, acá lo único que hago es llamar al estilo que ya diseñé, ¿no? Entonces no se usa. Pero bueno, es una forma de hacerlo que el HTML lo permite. Y, por ejemplo, title, curso HTML, ¿no? El atributo título. Y el contenido sería curso HTML. Y acá tenemos, por ejemplo, href, ahref, que para lo cual me sirve es para diseñar un contenido de un atributo que me lleve a otro lado, ¿no? O sea, esto sería un hipervínculo en realidad. Entonces, si yo toco en Universidad del SEMA, bueno, va a tener una referencia, o sea, un hipervínculo a una página web, ¿no? En este caso, sema.edu.ar. Tiene una clase que se llama milink, que bueno, debe tener un formato en el CSS, y tiene un target, que es en este caso black, ¿no? O sea, estos son simplemente ejemplos, ahora vamos a ver un poquito más, pero son ejemplos. ¿Y cuáles son los tres tipos de elementos que uno va a introducir en el HTML? El ejemplo más básico que ustedes van a encontrar cuando empiecen a diseñar son los estructurales, ¿no? Por ejemplo, el H1. ¿Qué refiere el H1? Bueno, sería como un título 1 o un párrafo 1 que va digamos, dentro de una estructura de muchos títulos, bueno, va a ser el 1, ¿no? Los de presentación, por ejemplo, cuando uno pone entre la etiqueta B larga, bueno, lo que está acá adentro va a estar en negrita, ¿no? La etiqueta B es negrita. Este tipo de, como dice acá, ¿no? Este tipo de presentación, de elementos de presentación, quedó bastante obsoleto, porque ahora, si yo quiero que esté en negrita, casi siempre lo voy a poner en el CSS, ¿no? Pero bueno, se puede seguir haciendo de esta manera. Y los de hipertexto, ¿no? Como el que nombré recién, que tiene un hipervínculo, ¿no? Con este caso, con la etiqueta ahref, ¿no? Bueno, entonces tenemos estos tres tipos de elementos. Vamos a ver cómo es la estructura básica de un documento HTML. Tenemos el HTML, que delimita el documento HTML, el head, donde en el head lo que vamos a poner es referencias, por ejemplo, a qué archivo CSS corresponde, a qué archivo script corresponde, y bueno, podemos poner esas cosas, ¿no? Y en el body, que es donde está todo. Si ustedes se fijan, vamos a venir acá al programita Replit. Que comparto de vuelta. Y el documento HTML que me dio por defecto tiene esto, ¿no? Tiene un HTML que cierra y abre acá, porque delimita el contenido del documento. Tiene un head, que acá en el head, bueno, tiene varias cosas, como por ejemplo un título. Tiene el link de referencia a la hoja de estilo, o sea, el style.cs que está acá. Y esto, digamos que no son cosas tan importantes, y ya vienen dadas por defecto. Y dentro del body tenemos, por ejemplo, la referencia al script,
y en este caso tengo simplemente un hola mundo. No vamos a probar, por ejemplo, la B larga, que charlábamos recién, que era una etiqueta. Fíjense que cuando yo puse la B, como que me lo cerró automáticamente, ¿no? Entonces el hola mundo lo voy a poner dentro. Lo voy a poner acá adentro. Y cuando lo corro, bueno, ahora hola mundo está en negrita. ¿Está bien? ¿Se entendió cómo se usan estas etiquetas? ¿Lo puedo volver a explicar? Yo no. Sí. La A no sé yo qué significa. ¿La qué? La A, porque había H, que creo que es de head, el encabezado, B de... Yo pensaba que era de body, a donde iba el cuerpo, digamos, Claro, de la acá página. Yo también. acá Ah, está el bueno. body. Claro, ahí va. Pero pensaba que la B era de body, pero era No, otra no, etiqueta, la era B, etiqueta body. La B de negrita. Claro, es la de B es negrita, por eso. negrita. Es una Y etiqueta. la A, Claro. en donde mostró recién había una donde estaba el hipervínculo. Ah, el hipervínculo. href, Sí, ahref es para poner un hipervínculo. buenísimo. Sería la misma que el link, entonces, profe. Porque ahí Claro. vio que está link y luego como la clase href. Es lo mismo, nada más que con... Va, no sé, pregunto. No, acá lo que está haciendo referencia a link es a que esta hoja de estilo corresponde a este HTML, ¿no? O sea, como que está haciendo una referencia a la hoja de estilo que corresponde. Claro, sí, ahí hace como el CSS. Claro, el otro era un link de una página. Tienen razón. Exactamente. Este es un link, o sea, está linkeando o está juntando este documento HTML con ese hoja de estilo en particular, ¿no? Que lo tenemos todo en la misma carpeta. Bueno, ¿vamos viendo más o menos? O sea, les voy a ir mostrando teoría y con práctica, ¿no? Porque si no, teoría solo no sirve para nada. Bueno, seguimos con el PowerPoint. Esa es la estructura entonces básica de un documento HTML. ¿Saben? Siempre un documento HTML va a tener esta estructura básica. Un head, un body y todo dentro de mi HTML general. Bueno, ¿qué se le pone dentro del head, por ejemplo? ¿No? O sea, no es obligatorio, son ejemplos. Por ejemplo, el título, ¿no? Define el título del documento HTML. Script, bueno, se utiliza para incluir programas del documento, se los puede poner en el head. Bueno, la referencia a la hoja de estilo, ¿no? Con el atributo style. Meta, bueno, permite especificar información de interés como autor, fecha de publicación, descripción, palabras clave, etc., ¿no? Por eso dije que no era tan interesante cuando lo vimos recién, porque, bueno, es más que nada para esas cosas. Y bueno, vamos ahora al cuáles son los contenedores, ¿no? O sea, vimos recién, por ejemplo, la etiqueta B, pero la etiqueta en realidad no era un contenedor, la etiqueta B, sino que era para darle un formato, un texto. Acá tenemos los contenedores. El más común, el que más se utiliza es el P. ¿Qué es el contenedor P? Bueno, contiene párrafos, ¿no? O sea, cada vez que yo abro y cierro la etiqueta P, estoy abriendo y cerrando un párrafo. ¿Está bien? Los encabezados, ¿no? Y bueno, esto es lo que les decía recién. Cuando yo hago este tipo de encabezados, utilizando las etiquetas que ya vienen por defecto en HTML, lo que estoy haciendo es jerarquizando las secciones, ¿no? Por ejemplo, en H1, encabezado 1, H2, H3, etc. Las listas, bueno, las listas se utilizan un montón, ¿no? Es como crear, imagínense que una lista es como cuando uno pone viñetas en el Word, ¿no? Entonces las listas se definen de la siguiente manera, por ejemplo, con la etiqueta DL, ¿no? Con eso creo la lista, con DT creo un nuevo término y con DD creo una nueva definición. Ahora después vamos a ver un ejemplo de eso. También tengo listas ordenadas y enumeradas, ¿no? Con, por ejemplo, los ítems OL y LI. Tengo las listas ordenadas no enumeradas con, bueno, con las etiquetas UL y LI también. Y una que nos va a interesar un montón, que después yo voy a hacer un ejemplo bastante largo, va a ser la etiqueta div, ¿no? La etiqueta div es ultra útil para poder maquetar todo mi HTML. Y es más, o sea, para usar el trabajo práctico, que tenemos ahí la foto del YouTube,
vamos a tener que usar la etiqueta div para ir maquetando todo mi página web, ¿no? Todo lo vamos Eso a es como que divide todo en cajas, por así decirlo, ¿no, profe? Exactamente, o sea, como que me dividen en rectángulos o cuadrados o cajas, como vos lo quieras ver, todo mi documento HTML. Exactamente. Bien. ¿Vos estuviste programando web algo ya? No, alguna vez intenté, pero no, digamos que no. Intentamos con Fede una vuelta, profe. Ah, estuvieron juntos ahí. Sí, Sí, Algo. pero no queriendo salió hacer una nada página. igual. Así que Bueno, pero después los prácticamente nada. inscribimos acá, así que Lo tuvo su importante- resultado. Claro, lo importante es la intención. Obvio. Buenísimo. Bueno, vamos a ver un ejemplo de una tabla, ¿no? Si yo pongo este código, estoy diseñando una tabla de 2×2. Fíjense que cuando diseño una tabla de 2×2, primero pongo la etiqueta de tabla, después pongo la etiqueta de TR y después la etiqueta de TD. No vamos a verlo esto en nuestro querido HTML, nos vamos a ir al replix. Por ejemplo, siempre en HTML va a ser, abrís por ejemplo con body, cerrás con body, abrís con table y siempre vas a cerrar con eso, con esos Sí. términos. Sí, sí, sí. Siempre va a ser así. Por eso no es muy simpático el HTML. Hola, computadora. Para mí lo tenés que ver como que es una llave y listo. Sí. Simplemente. Sí, buen ejemplo. Sí, obvio. Es como que te olvidas una llave y Hay algunos. Aparte lo hace el programa directamente. Sí, Cuando lo hace el pones. programa. Hay muy pocas etiquetas que se abren y se cierran solas, ¿no? En la misma. Bueno, fíjense cómo me diseñó la tabla, ¿no? Yo diseñé la tabla, digo, abrí la etiqueta de tabla. Cuando hablo el primer TR, ¿qué correspondería a ser un TR? ¿Una qué? De la tabla. una fila. Una fila. Y de esa fila, el TD sería una columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, o la computadora y la segunda fila es primer columna programación, segunda columna lógica. ¿Se entendió? ¿Cómo crear una tabla? ¿Y Sí. por qué salen más separados uno del otro? No es que sale más separado, es que está haciendo la... A ver, si yo le La doy línea. Porque la palabra es más división. larga, claro. Claro. la La programación es palabra más larga. claro. Después Empezó con podemos... SSS, ¿no? Ahí. Claro, con Ya, CSS podemos ponerle más onda a la tabla, ¿no? ya le pones la clase y toda la cosa. Exactamente. Pero bueno, en principio es así, ¿no? Entonces, tabla, y abrimos una tabla, pero en realidad empieza a tomar forma la tabla o tener contenido con los TR que van a ser cada una de nuestras filas y los TD que van a ser cada una de nuestras columnas. Bueno, seguimos con las tablas. Esto después lo pueden chusmear un poquito. Bueno, otro elemento interesante es el IMG, que es para insertar imágenes. Es muy fácil de usar. IMG, se le pone source, que es CRS, y ya está. Con eso, o sea, le damos, digamos, la ruta de la imagen, y ya con eso funciona, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de eso. Por ejemplo, bueno, tendría que insertar alguna imagen acá, ¿no? Yo tengo que upload file. Bueno, puedo subir imágenes acá, puedo subir lo que quiera, ¿no? En realidad. Vamos a ver alguna imagen por acá que yo tenga. Mi documento. Bueno, tengo acá mi documento. Entonces vamos acá, debajo de la tabla, a poner un atributo IMG, ¿no? Y le vamos a dar el source. Le vamos a poner igual y le vamos a poner que... Vamos a ponerle otro nombre porque ese nombre es más largo. Es muy largo, le vamos a poner hola. Hola.jpeg. ¿Y qué me faltaría? Cerrar el IMG. el IMG. Sí. Exactamente, ¿no? Cierro el IMG. Bueno, y ahí está mi documento, ¿no? A ver si lo pongo en grande. La foto del documento te liquida, ¿no? Bueno,
Ahí ustedes pueden después poner el tamaño, el ancho, el alto. Por ejemplo, le puedo, bueno, eso después lo vemos, ¿no? Cuando veamos ese, pero le puedo dar con los atributos wide y high, el alto y el ancho. Y después vamos a ver el formulario, ¿no? Esto lo dejo para un ratito más tarde, cuando les enseñe cómo poner un botón y demás, que eso seguramente será la semana que viene. Estos son los, o sea, como vieron en el visual cuando hacíamos los programas de escritorio que directamente arrastrábamos los controles, bueno, acá no es tan lindo, no arrastramos controles, sino que lo que hacemos es, digamos, crearlos con estas instrucciones, ¿no? For es la instrucción del formulario, input sería, por ejemplo, bueno, un textbox, un checkbox, un radio, un button, un hide, y bueno, tenemos los de selección y los de el text area, que serían como más grandes, ¿no? Eso lo vamos a hacer después. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos y nos vamos a meter en lo que es el CSS, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabíamos que hay una etiqueta que es H2, ¿no? Que viene por defecto en el HTML, ¿no? O sea, internamente viene definida. Entonces, este H2, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es darle todo el formato como está acá arriba, ¿no? Estoy en el código acá arriba. ¿Qué le estoy diciendo? Bueno, que me lo alinee al centro, ¿no? En vez de que esté centrado a la izquierda por defecto, que ahora tenga alineación centrada. Fíjense que el contenido es esto nada más, es seminario de HTML UCEMA. Pero le estoy dando primero una alineación al H2 y después con la etiqueta font le estoy diciendo que el color de la letra sea azul, que el tamaño sea 3, que el tipo sea Tinyus Roman, etc., ¿no? O sea, estoy dándole todo dentro de la etiqueta HTML, o sea, del programa HTML. ¿Qué hacemos ahora? O sea, ¿qué se suele hacer y qué es lo recomendable, las buenas prácticas de programación? Es todo eso hacerlo en una CSS aparte, ¿no? En una hoja de estilo. Entonces acá lo único que pongo es H2 y H2. Pero acá yo puedo en la hoja de estilo reescribir el formato de H2, porque recuerden que H2 no es que yo lo definí en algún lado, no es una clase que yo creé o un hashtag que les di, que ahora les voy a mostrar cómo, sino que es algo que ya viene definido en HTML. Entonces directamente en la hoja de estilo pongo H2, le pongo estas llaves, y acá le puedo poner todos los formatos que yo quiera, ¿no? Lo puedo alinear, le puedo poner el color, le pongo el tipo de letra, etcétera, etcétera. ¿Está bien? O sea, puedo ponerlo todo en la hoja de estilo. ¿Qué tiene de bueno esto? Que esto es reutilizable. Si ustedes después vuelven a llamar acá a la etiqueta H2 y ponen algo dentro de la etiqueta H2, automáticamente las dos van a tomar el mismo estilo. No tengo que andar copiando y pegando el estilo. Y vamos a suponer que esto es un proyecto grande. Bueno, el HTML lo va a trabajar cierto programador o cierto equipo de programación, y el CSS lo va a trabajar cierto equipo de programación, ¿no? Entonces es un programa escalable, donde se puede cada uno modificar lo suyo sin molestar a los otros. ¿Está bien? Sin molestar el código de los otros. Bueno, seguimos. Ahora después vamos a ver ejemplos de esto. Toda esta presentación se las voy a pasar para que la puedan leer bien y demás, pero bueno, la paso rápido para que ustedes, para no perder tiempo, ¿no? Y poder ir al código, que es lo que me interesa. Bueno, estas son las ventajas del CSS, como yo les contaba: estandarizar la presentación de un sitio web completo, que diferentes usuarios puedan contar con diferentes estilos acorde a sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, los diseñadores del CSS pueden poner un montón de formatos, y después el que hace el HTML va eligiendo y va probando con esos formatos. Bueno, hay como muchísimas cosas también. Por ejemplo, que me tome un formato dependiendo de la aplicación, ¿no? Por ejemplo, una hoja de estilo, si estoy abriendo la página desde el celular; una hoja de estilo si estoy abriendo la página desde la web; una hoja de estilo si, bueno, es una persona con problemas visuales, etcétera, ¿no? Entonces eso está muy bueno. Se nos está por cortar el Zoom. Corto y volvemos a entrar. Dale. Bueno.